Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y estamos hablando del terremoto de 1960. Hemos hablado acerca de cuán grande fue, la secuencia de precursores que tuvo, el impacto que fue teniendo, cómo las ciudades fueron cambiando y también cuál fue el impacto que tuvo en la vida de cada una de las personas. Hablamos también de la parte de cómo este terremoto llevó a una erupción volcánica muy fuerte, cómo se fue tratando a nivel comunicacional, incluso parte de eso, la hazaña del lago Riñihue, que se conoce como el Riñiguazo, por cierto, una de las más grandes de todas. Pero quería dejar para el final un tema que aparece bastante cuando conversas con gente que eran niños en la época. Obviamente, después de un terremoto tan grande, cuando muchas casas se destruyen, cuando hay muchas personas damnificadas, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder reconstruir y eso toma mucho tiempo. Y una de las historias que aparece varias veces cuando tú conversas con la gente era esto de que los vecinos estaban todos juntos. Dormían al aire libre muchas veces, pero estaban todos juntos. Todos juntos lograban apoyarse de alguna manera y el trance era comunitario. Por tanto, las victorias también eran muy comunitarias. No existía esto de pensar en saqueos. De hecho, casi no hay... Me atrevería a decir que no hay historias del terremoto del 60 que después del terremoto ya había saqueos en masa. Quizás hubo algún robo por ahí dando vueltas, obvio que sí, pero saqueos tan grandes no hubo. Y era porque de alguna manera u otra era otra época también y se entendía de que tú puedes, de que la comunidad era un tema muy relevante para todos. Pero si uno echa la mirada 50 años después del terremoto de 1960, al terremoto del Maule del 2010, donde tenemos generaciones que fueron criadas de manera muy distinta, donde tenemos una precarización de muchas personas en muchos entornos, donde tenemos muchas más desigualdades de las que teníamos en 1960. Una de las historias que más aparece y que la vimos todos en vivo por la televisión es la de los saqueos. Los saqueos fueron parte de lo que pasó en el terremoto del 2010. Y te habla un montón, no tanto sobre el terremoto, te habla realmente sobre tu armado social en la época, nuestro armado social como chilenos en la época. De que por qué la gente va a tener que salir a saquear. ¿Por qué se saquea en el terremoto del 2010 y no se saquea en el terremoto del 1960, que fue muchísimo más grande, más destructivo, más de todo? Y es porque la respuesta no está en el terremoto. El desastre no está en el terremoto, el desastre está en lo que nosotros hacemos. Y eso es una lección súper importante. En el futuro vamos a tener grandes terremotos otra vez. Absolutamente, los vamos a seguir teniendo. Y es verdad también de que el terremoto del 60, si bien probablemente liberó la inmensa mayoría de la tensión que había acumulada, es verdad que ahora aún así todavía podemos tener un terremoto de magnitud 7.5 en la costa del sur de Chile. Podemos tener un terremoto de magnitud 7.5 frente a Puerto Saavedra ahora. Lo tuvimos, de hecho, un terremoto de magnitud 7.6 cerca de Chile, cerca de Quellón, en el 2016. Lo que mostró que las placas nuevamente se habían bloqueado y que nuevamente estaban en condiciones de incubar terremotos y que ocurrió uno. Uno que incluso liberó una parte de la tensión que no se había liberado antes del terremoto del 60. Entonces, hoy día estamos en una época donde las placas nuevamente están empezando su baile de bloqueo, de estar pegadas porque no pueden separarse hasta que puedan separarse de alguna manera. Y se van a ir separando quizás con sismos de magnitud 7, que lo vamos a sentir fuerte, pero que no van a liberar prácticamente nada de la tensión que está acumulada. Porque mientras tanto, mientras van pasando las décadas, mientras van pasando los siglos, vamos a seguir incubando el siguiente megaterremoto en la zona sur. Así que hay que esperar un poco, pero de todas maneras, fíjense que en la zona central sí tenemos megaterremotos incubándose.
porque ahí este 1730 que no ocurrió uno realmente grande en la zona entre la cuarta región y la octava. Uno gigante, no ocurre este 1730. Entonces, hay mucho que ver, hay mucho por entender, pero por sobre todo hay muchísimo que tenemos que, que absorber acerca de quiénes somos nosotros y cómo nos comportamos. Para poder levantarnos frente a un terremoto o para poder reaccionar bien, para poder preparar qué vamos a hacer frente a un siguiente gran terremoto con un tsunami, es fundamental que entendamos lo que está haciendo el vecino. Es fundamental que entendamos lo que el de al lado hace, porque si el de al lado le va bien, a mí también me va a ir bien, en ese sentido. La respuesta es comunitaria. Es algo fundamental. Las respuestas deben ser comunitarias y deben partir desde las comunidades para arriba, para que los tomadores de decisiones entiendan de que la solución para la gente en Puerto Saavedra no va a ser la misma para la siguiente que vive en Viña del Mar, porque son ciudades completamente distintas. Enfrentan amenazas distintas también, pero son comunidades con dinámicas muy distintas. Hasta la misma forma en que tienes de cómo salir de ellas es muy distinta. Entonces necesitas ir teniendo soluciones que son propias de cada una. Y eso es una enseñanza muy grande, algo que nos deja el terremoto de 1960. No vaya a ser de que tengamos otro sismo tan grande que nuevamente nos retrase en cómo nos vamos desenvolviendo, que otra vez mande a ciudades al olvido. No es la idea es que podamos, estar mejor parados para el siguiente. Obviamente que es posible, está en nuestras manos, pero hay que hacer hartas cosas. Primero, hay que hablar mucho del tema, entender que es algo importante y luego empezar rápidamente a tomar decisiones. Hay que organizarse comunitariamente, por supuesto, pero se necesita financiamiento. Financiamiento para construir obras de mitigación, por supuesto. Hay que pensar cómo las ciudades están siendo construidas, sacar a la gente, tratar de no construir más en zonas que estén en peligro de inundación por tsunami, porque ¿para qué vamos a estar exponiendo de nuevo? Tenemos que tratar de que eso no ocurra. Tenemos que investigar más, tenemos que tener más investigadores, tenemos que financiar más la ciencia y tenemos que llegar todos estos temas a la cabeza de todas las personas, porque nosotros deberíamos ser ese país donde la gente de afuera nos viene a preguntar ¿qué hacen ustedes? Nosotros deberíamos ser ese país. Y en cierta manera lo somos, pero todavía parece ser de que no asumimos nuestro rol. Así que necesitamos investigar mucho más, tener mucha más inversión de ciencia, monitorear mucho más, entender mucho mejor lo que está pasando debajo de nuestros pies y sobre todo tener mucha conciencia de qué es lo que nosotros como comunidades podemos hacer. Tenemos que hablarlo, no podemos esconder la cabeza debajo del suelo, no podemos hacer lo que siempre hacemos o lo que siempre hemos hecho durante muchas décadas, que es olvidarnos de que si tenemos un problema al frente. Los problemas tenemos que enfrentarlos, los enfrentamos entre todos y sobre todo las autoridades tienen que entender de que también los tenemos que enfrentar. Así que espero de que en el futuro, cuando nos enfrentemos a un nuevo gran terremoto, estemos mucho mejor preparados. Hemos avanzado un montón, obvio que sí, pero todavía nos queda mucha, pero mucha tarea por hacer. Les dejo un abrazo grande desde el sur de Chile. Soy Cristian Farías y esto fue Terremotos, Volcanes y otros monstruos.